hora de saludar, como siempre, como es costumbre, a nuestra compañera de todas las mañanas y de todas las noches, a Paula García. Paula, buenos días. Ustedes ya la veo muy feliz, por supuesto, ya está tomándose su muy buen tinto y también muy pensativos a la expectativa de lo que sucederá en estas nuevas 2 semanas. Felices, según también lo que dicen varias personas, porque es importante cuidar nuestra salud, importante esta decisión que toma el presidente, pero también preocupados por otras personas que tienen muchas necesidades. Y surgen muchas inquietudes, por eso vamos a hablar con una personalidad de la salud en nuestro país, en el continente, que la tuvimos aquí en nuestra mesa de Redman Noticias y que ahora está muy juiciosa en casa, pero que nos atiende. Janet, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Mire, sí, a esta hora de la mañana tenemos comunicación con la doctora Gina Gambini. Ella es la representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Doctora Tambini, mejor, Gina Tambini, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Bueno, doctora Tambini, empiezo esta charla con usted por la pregunta que toca. Explíquenos a los colombianos por qué era realmente necesario ampliar esta cuarentena obligatoria por 14 días más. Este nuevo coronavirus, como lo viene demostrando en las cifras que se presentan de casos a nivel de todos los países del mundo, y el impacto que tiene en términos de infortunadamente haberse registrado un número importante de fallecimientos, nos muestra que tiene una capacidad muy grande de transmisión. Y es importante ese tiempo, el tiempo que nos permite un aislamiento preventivo obligatorio para continuar fortaleciendo y preparando los servicios de salud, y poder seguir también protegiendo a nuestros trabajadores de la salud, que son esa primera línea de defensa ante esta enfermedad que puede causar casos graves y críticos. En este periodo, sobre todo, del aislamiento preventivo obligatorio, nos va a permitir reducir esa propagación del nuevo coronavirus y va a permitir cada vez más preparar y fortalecer los servicios de salud y preparar a nuestro personal de salud. Doctora Tambini, ayer cuando el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hacía el comparativo para mirar cómo estábamos aplanando esa curva, decía, al día de hoy tenemos 1.579 casos y teníamos una expectativa de más de 5.000 casos. Por eso es un panorama positivo. Sin embargo, muchos se preguntan también, ok, tenemos la cifra de 1.579 a hoy, pero esa cifra podría ser una foto tomada hace unas 2 semanas. ¿Es válido entonces hacer esa comparación que ha hecho el ministro? Sí, señor, es muy importante el seguimiento de los casos, los contactos y sobre todo ese fortalecimiento que viene haciendo Colombia en términos de su red de laboratorio y la misma descentralización a otros laboratorios en el territorio. El poder tener esta información de los casos que ocurren por cada día nos muestra esa curva epidemiológica. Y los datos que presentó el señor ministro de Salud anoche mostraba una relación muy importante con las proyecciones que el Instituto Nacional de Salud viene desarrollando. O sea, hay un impacto en relación a esa reducción de ese número de casos por día, lo que conocemos como un aplanamiento de la curva, y eso es muy importante porque necesitamos, con el trabajo de todos, de toda la ciudadanía en pleno, hacer que esos casos no sobrepasen el umbral de la capacidad que tienen los servicios de salud para poder atender los casos graves y críticos que se van a presentar. Los datos de otros países, sobre todo los de China, nos muestran que hay un 14% de casos graves y un 5% de casos críticos. Entonces, ahí es donde tiene que estar fortalecido el servicio de salud para poder atenderlos. Justamente sobre eso que usted nos está diciendo, doctora Tambini, estas 2 semanas más de cuarentena, ¿debe aprovecharlas el país específicamente para qué? ¿A qué me refiero? ¿A fortalecerse en qué frentes? ¿A asegurar qué tipo de escenarios? Sí, las acciones críticas para la respuesta a la pandemia, sobre todo la dividimos como en 3 columnas. 1, salvar vidas. 2, proteger a los trabajadores de la salud.
3, continuar reduciendo la transmisión de este nuevo virus, del nuevo coronavirus. En relación a salvar vidas, nos referimos a continuar reorganizando los servicios de salud y sobre todo tener ese plan de aumento del personal capacitado para que ellos no puedan infectarse, con los equipos de protección personal para que también ellos puedan cuidar de no adquirir la infección. El asegurar la cadena de suministros que tanto se necesitan para atender esos casos graves y críticos, y también optimizar el manejo clínico a lo largo de toda la cadena de atención. En la segunda columna, el proteger a los trabajadores de la salud, no solamente en sus puestos de trabajo, en las instituciones, en los hospitales, sino también en la comunidad. Y hay un llamado a toda la población. Ellos son nuestros cuidadores, necesitamos cuidarlos, necesitamos protegerlos, necesitamos alentarlos para que esas horas de trabajo que dan sea reconocida y los consideremos como esa línea de defensa que tenemos que realmente asegurar que ellos estén con todos los elementos de protección. La tercera columna, el reducir la transmisión, nos referimos a detectar y aislar los casos, ese seguimiento, el aislamiento no solamente de los casos, sino también de los contactos. Y sobre todo en esta área es el compromiso activo de toda la comunidad para continuar con estas prácticas básicas para el control de infecciones, como son el lavado de manos, que debe durar esos 20 segundos. Si tengo tos y fiebre, llamar al número telefónico al 192 para poder saber cómo llegan a tomarme la muestra y mantener ese aislamiento que es importante en un caso y de sus contactos. Respetar lo que es el distanciamiento físico, sobre todo cuando vamos al banco, cuando vamos al supermercado a adquirir los alimentos, de 1 metro o 2 metros si es posible. Sí, doctora Tambini, a pesar de este panorama que se nos ha mostrado, que es muy positivo, que ha permitido ver que se está aplanando la curva, que hemos extendido esta cuarentena, pues también desde la OMS y desde la Organización Panamericana de la Salud se ha hecho también un llamado importante al tema de las pruebas, poder realizar pruebas rápidas, un mayor número de pruebas. En ese sentido, ¿cómo estamos para tener un panorama pues muchísimo más positivo hacia 2 semanas? La Organización Panamericana de la Salud viene trabajando mano a mano con Colombia, sobre todo con su autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud. Sí, es fundamental, sobre todo, que los casos sospechosos tengan una prueba para poder confirmar o descartar que no sea esta infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus. Hay un trabajo muy importante del país para poder incrementar estas pruebas, y también desde el mismo Instituto Nacional de Salud se está buscando descentralizar la prueba a otros territorios para poder ser más accesible. Doctora Tambini, las medidas de aislamiento mantienen reprimida la enfermedad. Esta es una frase textual que ha dicho la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional para pedir cautela a los países en la forma en la que va como levantando las restricciones. Si eso es así, si el aislamiento lo que hace es que reprime la enfermedad, entonces ¿cuándo Colombia podría o debería levantar ya del todo esta cuarentena? Y lo otro, si estamos hablando de represión de la enfermedad, ¿eso significa que tarde o temprano todos nos vamos a contagiar? Estas medidas de salud pública son sobre todo para reducir la propagación del COVID-19. El distanciamiento físico permite reducir ese riesgo de adquirir o de difundir más este nuevo coronavirus que nos produce esta enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud como el COVID-19. Este nuevo coronavirus se va a incorporar en el grupo de virus y otros agentes que producen infecciones respiratorias agudas en la época sobre todo invernal. Y lo importante es ver cómo respondemos a ella y qué medidas tomamos. Hemos hablado de las medidas de protección, ¿cierto? De lavado de manos, sobre todo el distanciamiento físico, la limpieza también de las superficies, porque estas gotitas caen a los espacios, sobre todo a las áreas
de materiales sólidos y pueden quedar ahí de horas a días, ¿sí? Y como les digo, es un virus que se va a incorporar. Lo importante ahora, y lo están mostrando los datos de casos, lamentablemente también de fallecidos en otros países, es que su transmisibilidad, la transmisión de este virus es muy, muy, muy fuerte. Y por eso las medidas tienen que ser muy enérgicas. Esto va a demorar, va a tardar, y lo que se está buscando con el aislamiento preventivo obligatorio es poder dar tiempo para continuar preparando los servicios de salud. Lo que hablamos de que se aplane esa curva, que son el número de infecciones por día, para que no pueda sobrepasar ese umbral, que es la capacidad de los servicios de salud para atender ese porcentaje de casos graves y casos críticos. Hay un 14% de casos que presentarán gravedad y un 5% que presentan casos críticos que van a necesitar una atención de cuidados intensivos y de una asistencia para facilitar lo que es la respiración asistida. Entonces, es un tiempo largo, va a demorar, va a llegar un momento y con ese análisis epidemiológico del número de casos, cómo se presentan, en qué grupo de población, en qué territorio, va a poder comenzar a modularse estas intervenciones más drásticas y enérgicas. Pero sí es un llamado a toda la población que nos escucha de hacer caso a estas indicaciones de la autoridad sanitaria, que en este momento está liderado por el señor presidente de la República, para poder reducir la propagación de este nuevo coronavirus y poder reducir ese riesgo de adquirir o difundir más esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Doctora Tambini, teniendo en cuenta eso que usted nos dice y si el virus de todas maneras se va a incorporar luego de esta cuarentena obligatoria hasta el 27 de abril, perdón, ¿cómo ve usted la decisión o la posibilidad que ha dicho el presidente Iván Duque de tener un aislamiento inteligente? Lo que se refiere a tener un aislamiento preventivo inteligente es este análisis de la información, ¿no? Ese análisis de cómo están ocurriendo estos casos, cómo se va presentando, en qué grupos de población, en qué territorios, cuál es ese porcentaje de los casos que ya están llegando a las unidades de cuidado intensivos, qué porcentaje se atienden en casa, ver cómo va evolucionando esta nueva enfermedad. Con base a esos datos y sobre todo en relación a la experiencia de otros países, es importante y fundamental esta medida que se ha tomado de extender el aislamiento preventivo obligatorio. Y ahí ese llamado a todos los pobladores de cumplir con el aislamiento. Es importante, necesitamos reducir esa propagación de este nuevo virus, necesitamos reducir ese riesgo de adquirir o difundir más la enfermedad. Los servicios de salud se están preparando cada vez más y lo que se busca es no pasar ese umbral. Entonces, es una medida muy acertada y la Organización Panamericana de la Salud viene trabajando mano a mano con su autoridad sanitaria con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, para seguir reforzando la respuesta que se tiene en el país. Doctora Tambini, ya por último, para cerrar esta charla y muy rápidamente, quisiera hacerle la pregunta sobre el uso de tapabocas. Finalmente, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Son efectivos o no? Aquí en Colombia, pues ya el Ministerio de Salud ordenó que debemos usarlo cada vez que estemos en las calles, pero ¿realmente es una medida efectiva para prevenir el contagio? El uso de una mascarilla o tapaboca no garantiza por sí solo que se evite la transmisión de las infecciones. Este uso de la mascarilla debe combinarse con otras medidas de protección. El uso de las mascarillas, cuando no está indicado, puede crear en las personas un falso sentido de seguridad que los puede llevar a desatender otras medidas básicas, como es el lavado de manos, que le comentábamos, como es ese distanciamiento físico de 1 a 2 metros. La Organización Mundial de la Salud considera que no es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen las mascarillas.
La OMS sigue recomendando que el uso de mascarillas en aquellas personas que tienen síntomas de un cuadro respiratorio para poder proteger que otros puedan contraer la enfermedad. Y las mascarillas y sobre todo las máscaras N95 son fundamentales para el personal de salud, porque son ellos que están cuidando de personas que en un espacio cerrado como es un cuarto en un hospital, en una institución de salud o también en el hogar o en un centro de atención, necesitan poder ser protegidos. En este momento hay una amenaza muy grande en términos de la escasez crónica de estos equipos de protección personal a nivel de todo el mundo. Y por eso es más apremiante que usemos de una forma eficiente las máscaras N95, las máscaras quirúrgicas, sobre todo para poder proteger a los trabajadores de la salud. Muy bien, pues es Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, hablando a esta hora con nosotros aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias. Doctora Tambini, muchísimas gracias y buen día para usted. Muchas gracias. Buen día para ustedes también.